Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con otra vuelta de tuerca. A ver qué sucede en esta vuelta. Capítulo 20. Al igual que en el cementerio de la iglesia con Miles, todo el asunto se nos vino encima. Como para mí tenía su importancia el hecho de que aquel nombre nunca hubiera sido pronunciado entre nosotras, la rápida y vengativa mirada con que lo encajó la cara de la niña hizo que mi violación del silencio sonara como la rotura del vidrio de una ventana. Se sumó el grito, como de intentar contener el golpe, que profirió la señora Grouse en el mismo instante de mi violencia, un grito de animal asustado, o más bien herido, que a su vez, un segundo después, fue seguido de mi propio suspiro. Cogí el brazo de mi colega. «Ah, está allí, está allí». La señorita Jessel estaba delante de nosotras en la otra orilla, exactamente igual que la otra vez, y es curioso que recuerde mi primera impresión, un escalofrío de alegría por tener, por fin, una prueba. Estaba allí y yo tenía razón, estaba allí y yo no era cruel ni estaba loca. Estaba allí para la pobre y asustada señora Grouse, pero estaba allí, sobre todo, para Flora. Y quizá ningún otro momento de aquella monstruosa temporada fue tan extraordinario como aquel en que conscientemente le envié un inarticulado mensaje de gratitud, con la sensación de que siendo como era un demonio pálido y famélico, lo captaría y lo entendería. Se erguía tiesa en el lugar que mi amiga y yo acabábamos de dejar, y en toda aquella aparición no había ni una pulgada en que no brillara su maldad. Aquella primera y vívida impresión duró pocos segundos, durante los cuales interpreté los guiños de la señora Grouse hacia donde yo señalaba, como la confirmación de que también ella veía al fin, hasta que mis ojos fueron precipitadamente arrastrados hacia la niña. Entonces, la revelación de cómo afectaba a Flora me asustó mucho más de lo que me hubiera sobresaltado descubrirla también simplemente nerviosa, aunque desde luego tampoco esperaba una súbita consternación. Preparada y en guardia, como la había puesto nuestra persecución, reprimiría cuanto la traicionara, y por eso me conmovió enseguida, en la primera mirada, por lo inesperado. Verla sin la menor agitación en su carita sonrosada, ni siquiera simulando mirar hacia el prodigio, sino en lugar de eso, tan solo mostrándome una expresión seria, dura y serena, una expresión absolutamente nueva y sin precedentes, y que parecía interpretar y acusar y juzgarme. Fue una especie de toque mágico que de alguna forma convertía a la propia niña en la mismísima presencia capaz de acobardarme. Me acobardé, aun cuando nunca había sido mayor que en aquel instante mi certeza de comprenderlo absolutamente todo, y ante la inmediata necesidad de defenderme, reclamé vehementemente su testimonio. «Está allí, pequeña desgraciada, allí, 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 y la estás viendo tan bien como yo». Pero antes había dicho a la señora Grouse que en aquellos momentos Flora no era una niña, sino una vieja, y esta definición no pudo ser mejor confirmada que por toda respuesta, sin la menor concesión ni admiración, me demostró con los ojos un desprecio cada vez más profundo, una verdadera, repentina y absoluta reprobación. En aquel momento, si es que puedo aunarlo todo, estaba más espantada por lo que bien podría llamar sus maneras que por todo lo demás, aunque al mismo tiempo me iba dando cuenta de que también la señora Grouse iba a darme un motivo de disgusto, y de qué manera. Efectivamente, al momento siguiente, mi compañera, con la cara congestionada y un tono de irritada protesta, me gritó recriminatoriamente: «¡Qué ocurrencia más espantosa, señorita! ¿Dónde ve usted algo?». Solo pude agarrarla con mayor fuerza todavía, pues mientras hablaba la terrible y clara presencia permaneció impasible.
Ya había durado 1 minuto, y duró mientras continué sujetando a mi colega, casi empujándola hacia ella y mostrándosela, insistiendo con la mano extendida. ¿No la ve usted como nos vemos nosotras? Es que no la está viendo ahora, ahora mismo. Es tan grande como una hoguera. Limítese a mirar, buena mujer, mire. Ella miraba lo mismo que yo, y con su gruñido denegatorio, de repulsión, de compasión, una mezcla de piedad y de alivio por estar eximida, me preocupaba la sensación, perceptible incluso en aquel mismo momento, de que me hubiera respaldado de haber podido. Bien me hubiera venido, pues, junto al duro golpe de comprobar que sus ojos estaban sellados sin remedio. Sentí que mi situación era terriblemente frágil. Vi a mi lívida predecesora presionando desde su posición en pro de mi fracaso, y me di cuenta, más que nada, de aquello a lo que tendría que enfrentarme a partir de este instante, gracias a la asombrosa actitud de la pequeña Flora. Entonces intervino la señora Grouse de forma brusca y violenta, haciendo trizas un milagroso triunfo personal, del que ya solo quedaba mi propio sentimiento de desastre. No está allí, señorita. Allí no hay nadie. Y tú nunca has visto nada, mi amor. ¿Cómo podría ser la señorita Jessel si la señorita Jessel murió y está enterrada? Nosotras lo sabemos. ¿Verdad, mi amor? Y apelaba a la niña, ofuscándola. Todo esto es un error, un fastidio y una broma. Y vamos a irnos a casa lo más deprisa que podamos. Nuestra compañera había respondido con una rara y petulante formalidad, y de nuevo tenía a la señora Grouse a sus pies, unidas las dos en una muda oposición contra mí, por así decirlo. Flora seguía mirándome fijamente, con su pequeña máscara acusatoria, e incluso entonces rogué a Dios que me perdonara por apreciar, mientras se agarraba fuerte al vestido de nuestra común amiga, que su incomparable belleza infantil se había repentinamente marchitado, se había desvanecido por completo. Ya lo he dicho antes, se mostraba tal cual era, horrorosamente dura, se había vuelto vulgar y casi fea. No sé a qué se refiere. No veo a nadie. No veo nada. Nunca he visto nada. Creo que usted es cruel. No la quiero. Luego, después de lo dicho, que podría haber salido de la boca de cualquier niña descarada de la calle, se abrazó más estrechamente a la señora Grouse y enterró entre sus faldas la aterrorizada carita. En esta posición emitió un lamento casi furioso. «Lléveme de aquí, lléveme lejos de ella». «¿De mí?», jadeé. «Lejos de usted», gritó ella. Hasta la señora Grouse me miró con espanto, de modo que no pude hacer otra cosa que volver a mirar la figura que en la orilla opuesta, sin un solo movimiento, tan rígidamente inmóvil como si captara nuestras voces, permanecía allí tan vívidamente, para presenciar mi ruina que no para mi bien. La desdichada niña había hablado exactamente como si sacara de otra fuente exterior cada una de sus hirientes palabras, y por tanto, en medio de la desesperación ante todo lo que debía aceptar, no pude por menos que cabecear tristemente mirándola. Si alguna vez hubiera tenido dudas, ahora mismo habrían desaparecido. He estado viviendo en la miserable verdad, que ahora simplemente me ha superado. Desde luego, te he perdido. He tratado de evitarlo y tú has comprendido, bajo su influencia, con la que de nuevo me enfrentaba por encima del estanque, la forma fácil y perfecta de resolverlo. Yo he hecho todo lo posible, pero te he perdido. Adiós. A la señora Grouse le dirigí un imperativo y casi furioso: «Váyase, váyase», ante el cual, con infinita angustia, pero tácitamente dominada por la niñita y evidentemente convencida, a pesar de su ceguera, de que algo horrible había ocurrido y que nos sumía en una especie de parálisis, retrocedió por el mismo camino por donde habíamos llegado, con toda la rapidez que sus piernas le permitían. No conservo ningún recuerdo de lo acaecido al quedarme sola. Solo sé que al cabo de un cuarto de hora, supongo, la olorosa humedad y la tormenta que me provocaban escalofríos y me aguijoneaban en medio de mi malestar,
me hicieron comprender que debía haberme tirado boca abajo en el suelo y haber cedido al espanto del dolor. Debía yacer allí desde hacía rato, llorando y sollozando, pues cuando levanté la cabeza el día comenzaba a declinar. Me puse en pie y contemplé un momento, a la luz del crepúsculo, el estanque gris y su orilla vacía y encantada. Luego emprendí el lúgubre y difícil camino de vuelta. Cuando llegué a la puerta de la valla, para mi sorpresa, no estaba el bote, así que de nuevo reflexioné sobre el extraordinario dominio que de la situación había tenido Flora. Ella pasó la noche con la señora Grouse, según acuerdo sumamente tácito, y debería agregar que feliz, si la palabra no sonara tan grotesca como una nota falsa. No vi a ninguna de las dos a mi regreso, pero por otra parte, a modo de equívoca compensación, tuve que ver bastante a Miles. Ninguna de las noches pasadas en Bly había sido tan ominosa como esta. A pesar de lo cual, y a pesar también de la honda consternación que se había abierto bajo mis pies, había en la atmósfera del momento una extraordinaria y dulce tristeza. Al llegar a la casa nunca hubiera hecho nada parecido a buscar al muchacho. Simplemente me dirigí a mi cuarto para cambiarme y a simple vista enterarme del alcance de mi ruptura con Flora. Sus pequeñas pertenencias habían sido retiradas. Cuando más tarde la criada de costumbre me sirvió el té junto al hogar de la sala de estudio, me complacía en no hacer ninguna averiguación sobre mi otro alumno. Ahora disfrutaba de su libertad. Que la disfrutara hasta el final. Bien que la tuvo y consintió, al menos en parte, en presentarse a las 8 y sentarse a mi lado en silencio. Al retirar el servicio del té, había apagado las velas de un soplo y había acercado mi sillón al fuego. Notaba un frío mortal y tenía la sensación de que nunca iba a calentarme. Por eso, cuando apareció Miles, estaba sentada junto al fuego y absorta en mis pensamientos. Se detuvo un momento en la puerta, como para mirarme. Luego, cual si compartiera mis pensamientos, se acercó al otro lado de la chimenea y se hundió en un sillón. Guardamos absoluto silencio. No obstante, tuve la sensación de que él quería estar conmigo. Capítulo 21. En mi cuarto, antes de que hubiera aclarado el nuevo día, mis ojos se abrieron a la presencia de la señora Grouse, que se acercaba a mi cabecera con peores noticias. Flora tenía tanta fiebre que era de prever una enfermedad. Había pasado la noche muy inquieta, una noche agitada, sobre todo por miedo a no ser su antigua institutriz, sino por el contrario, a la actual. No se quejaba de lo posible reaparición en escena de la señorita Jessel, sino consciente y vehemente contra la mía. Por supuesto, me levanté de inmediato y con muchas preguntas que hacer, tantas más cuanto que a todas luces mi amiga se había guardado los flancos para hacerme frente una vez más. De lo cual me di cuenta tan pronto le pregunté su opinión sobre la sinceridad de la niña con respecto a la mía. Se empeña en negarle que veía algo o que alguna vez lo había visto. La turbación de mi visitante era verdaderamente mayúscula. ¡Ay, señorita! Yo no puedo insistirle sobre eso. Sin embargo, debo decir que tampoco siento la necesidad de hacerlo. Lo ocurrido la ha hecho envejecer a la pobre. Lo comprendo perfectamente. Está resentida, como si fuera un alto personaje al que se le ha puesto en duda su veracidad, y como si dijéramos su respetabilidad. La señorita Jessel, ella sí es respetable. La niñita. Le aseguro que la impresión de ayer fue más extraña que nunca. La cosa fue más lejos que las demás veces. Metí la pata. Nunca volverá a hablarme. Terrible y oscuro como era el asunto, la señora Grouse se mantuvo un momento callada. Luego dijo con una franqueza que tuve la seguridad ocultaba otra cosa. Yo también creo, señorita, que no volverá a hablarle. Se lo ha tomado muy a pecho. Y ahora prácticamente su problema se ha reducido al enfado, concluí yo. Veía el disgusto en el rostro de mi visitante y en ninguna parte más. Cada pocos minutos me pregunta si se acerca a usted. Comprendo. También yo, por mi parte, mantenía calladas más cosas de las que manifestaba.
Aparte de repudiar su familiaridad con algo tan horrible, ¿le ha dicho desde ayer alguna otra palabra sobre la señorita Jessel? Ni una, señorita. Y usted ya sabe, añadió mi amiga, que estuve de acuerdo con ella junto al lago, en que por lo menos allí y entonces no había nadie. Muy bien. Y por supuesto sigue estando de acuerdo. Yo no la contradigo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Absolutamente nada. Usted tiene que tratar con la personita más inteligente del mundo. Sus dos amigos, quiero decir, los han vuelto todavía más inteligentes de lo que los hizo la naturaleza. Eran un maravilloso material para trabajarlo. Flora se siente ahora ofendida y explotará esa actitud hasta el final. Sí, señorita, pero ¿hasta qué final? Pues hasta hacer que me dirija a su tío. Me hará quedar como un ser de lo más rastrero. Pestañeé al contemplar la divertida escena a través de la mirada de la señora Grouse. Por un instante pareció verlos juntos. ¿Y él que tiene tan buena opinión de usted? Pues tiene una forma muy rara, se me ocurre ahora mismo de demostrarlo. Me reí. ¡Ja! Por eso, pero eso no importa. Por supuesto, lo que quiere Flora es deshacerse de mí. Mi compañera estuvo de acuerdo. No quiere volver a verla nunca más. Así que usted ha venido aquí ahora, pregunté, para apresurar mi marcha. No obstante, antes de darle tiempo a responder, la contuve. Tengo una idea mejor, resultado de mis reflexiones. Mi marcha podría parecer lo correcto y a punto estuve de irme el domingo. Sin embargo, no me iré. Usted es quien debe irse. Debe llevarse a Flora. Ante lo cual mi visitante reflexionó. ¿Pero a dónde? Lejos de aquí, lejos de ellos. Ahora, sobre todo, lejos de mí. Directamente a ver a su tío. ¿Solo para hablarle de usted? No, no solo para eso. Para dejarme, además, con mi remedio. Seguía desconcertada. ¿Y cuál es su remedio? Su lealtad de usted, en primer lugar, y luego la de Miles. Me miró con dureza. ¿Cree usted que recurrirá a mí si se le presenta la oportunidad? Sí, todavía me atrevo a creerlo. En todo caso, lo quiero comprobar. Llévese a la hermana en cuanto pueda y déjeme sola con él. Estaba asombrada de los ánimos que aún me quedaban, y por lo tanto, quizás un poquitín desconcertada de más por la forma como ella dudaba, a pesar de mi hermoso ejemplo. Desde luego, hay una cosa, proseguí. Los hermanos no deben verse ni un momento antes de que Flora se vaya. Entonces me vino a las mientes que pese al presumible secuestro de Flora desde el regreso del estanque, podría ser demasiado tarde. ¿O es que, pregunté muy nerviosa, ya se han encontrado? Ante lo cual enrojeció. Ay, señorita, no soy tan tonta como para eso. 3 o 4 veces que me he visto obligada a dejarla, siempre la he dejado con alguna criada, y ahora mismo, aunque está sola, está bien encerrada. Y sin embargo, eran demasiadas cosas. ¿Y sin embargo qué? Bueno, ¿está usted igual de segura con respecto al caballerito? Yo no estoy segura de nada, salvo de usted, pero desde anoche tengo una buena esperanza. Creo que quiere darme una oportunidad. Creo que el pequeño y exquisito desgraciado quiere hablarme. Anoche a la luz del fuego estuvo conmigo en silencio durante 2 horas, como si fuera a ocurrir en cualquier momento. La señora Grouse miró atentamente por la ventana el día gris que iba naciendo. ¿Y ocurrió? No, aunque esperé y esperé, confieso que no ocurrió, y finalmente nos despedimos con un beso sin romper el silencio ni hacer la más ligera alusión al estado y a la ausencia de su hermana. Igualmente, continué, si su tío la ve, yo no puedo permitir que vea al hermano sin haberle dado al muchacho un poco más de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo mal que han ido las cosas. En este terreno mi amiga parecía más renuente de lo que me era posible comprender. ¿Qué quiere decir con más tiempo? Bueno, 1 o 2 días, para realmente aclarar las cosas. Entonces se pondrá de mi lado. Ya comprenderá usted lo importante que es eso. Si no ocurre nada, solo habré fracasado, y en el peor de los casos, usted me ayudará haciendo todo lo posible cuando llegue a la ciudad. Así se lo planteé,
pero se mantuvo tan inescrutable que de nuevo le eché una mano. A no ser, claro, que usted no quiera irse, la desafié. Al fin pude leer con claridad en su rostro. Me alargó la mano a modo de asentimiento. Me iré, me iré, me iré esta misma mañana. Quería ser muy justa. Si usted quiere esperar un poco, tendré cuidado de que Flora no me vea. No, no, es por el sitio. Ella debe irse. Me observó un momento con sus ojos fatigados. Luego prosiguió. Usted tiene razón, señorita. Yo misma. ¿Qué? No puedo quedarme. La mirada que me dirigió me hizo aceptar nuevas posibilidades. ¿Quiere usted decir que a partir de ayer ha comprendido? Denegó con la cabeza. He oído. ¿Qué ha oído? Por boca de la niña. Cosas horrorosas. Vaya que sí. Se lamentó con trágico alivio. Por mi honor, señorita, dice unas cosas que... Pero esta evocación la desmoronó. Se dejó caer con un repentino sollozo sobre mi sofá y dio rienda suelta a toda su pesadumbre, como ya la había visto hacer antes. Por mi parte, yo también me dejé llevar de un modo muy distinto. Gracias a Dios. Ante lo cual ella se levantó de nuevo, secándose los ojos con un gruñido. Gracias a Dios. Eso me justifica. Eso sí que es verdad, señorita. No hubiera podido pedir mayor emoción, pero tuve una duda. Es tan horrible. Comprendí que mi colega no sabía cómo decirlo. Verdaderamente espantoso. ¿Y sobre mí? Sobre usted, señorita, puesto que debe saberlo, supera todo para ser una damita, y no se me ocurre de dónde puede haber sacado esas cosas. Las espantosas cosas que dice de mí, pues yo sí que lo sé. Estallé en una carcajada, sin dudas sobradamente significativa. Eso solo hizo que mi amiga se pusiera más seria. Bueno, quizá también debería saberlo yo, puesto que ya he oído algo antes. Sin embargo, no lo soporto. Prosiguió la pobre mientras, con el mismo movimiento, miraba la esfera de mi reloj colocado sobre el tocador. Pero he de volver. No obstante, la retuve. Ah, si usted no puede soportarlo. Se refiere a estar con ella. Sí, precisamente para eso, para llevarla lejos, lejos de esto, prosiguió, lejos de ellos. Se volverá diferente, se liberará. La abracé casi con gozo. Entonces, a pesar de lo ocurrido ayer, ¿usted cree en semejantes cosas? Su sencilla manera de nombrarlas no necesitaba mayores precisiones a la luz de su expresión, y me lo dijo como nunca lo había hecho. Yo sí creo. Sí, fue una alegría. Seguíamos hombro con hombro. Estando segura de eso, poco me importaba lo que pudiera ocurrir. En presencia del desastre, mi punto de apoyo sería el mismo que cuando surgió mi primera necesidad de confiarme. Si mi amiga me respondía honestamente, yo respondería de todo lo demás. No obstante, me sentía acongojada en el momento de separarme de ella. Se me ocurre que debo recordarle una cosa. Mi carta en la que daba mi voz de alarma llegará a la ciudad antes que usted. Ahora percibí aún mejor cómo había estado yéndose por las ramas y lo mucho que eso la había fatigado. Su carta no llegará, su carta no ha salido. ¿Qué ha sido de ella? Dios lo sabe. El señorito Miles. ¿Quiere decir que la ha cogido él? Tartamudeé. Titubeó, pero terminó superando la aversión. Quiero decir que ayer, al regresar con la señorita Flora, vi que no estaba donde usted la había puesto. Más entrada la noche, tuve ocasión de preguntar a Luke, quien me confirmó que no la había visto ni tocado, ante lo cual solo nos cupo intercambiar uno de nuestros mutuos y profundos sobreentendidos, y fue la señora Grouse quien primero reaccionó con un aire casi triunfante. Fíjese. Sí, comprendo que Miles la cogiera. Probablemente la habrá leído y destruido. ¿Y solo comprende eso? La miré un instante con una triste sonrisa. Me llama la atención que a estas alturas tenga usted los ojos incluso más abiertos que yo. Así resultó ser de hecho, pero aún se puso ella colorada, casi para demostrarlo. Ahora me explico lo que debió hacer en el colegio. Hizo un gesto casi cómico para demostrar su desilusión. Ante mi falta de agudeza. Robó.
Repensé la idea y traté de ser más juiciosa. Bueno, quizá. Puse cara de encontrarme inesperadamente tranquila. Robó cartas. Ella no podía saber los motivos de mi tranquilidad, después de todo, bastante superficial, así que se los expuse como pude. Espero entonces que tuvieran más sentido que en este caso. De todas formas, la nota que dejé ayer sobre la mesa, proseguí, le habrá servido de tan poco, pues solo contenía la escueta solicitud de una entrevista, que estará avergonzado de haber ido tan lejos por tan poca cosa, y lo que rumiaba anoche debía ser precisamente la necesidad de confesarlo. Por un momento me pareció comprender la situación, dominarla. Déjenos, déjenos. Estaba ya en la puerta, echándola. Se lo sacaré. Vendrá conmigo y confesará. Si confiesa, está salvado. Y si está salvado, ¿se habrá salvado usted también? La buena mujer me besó y se despidió. Yo la salvaré sin él, exclamó al irse. Bueno, fin del capítulo y Flora se va de la casa. La estamos salvando, creo yo, de alguna manera. Qué bueno, la verdad que es el primer alivio que sentimos, a pesar de que se va muy enferma. No sabemos si se está alejando de la institutriz o de toda esta, de todo este embrujo, ¿no?, que la persigue. Así que de cualquier manera hemos salvado a un personaje, creo, porque no sabemos qué pueda pasar. Pero nos quedamos solos con Miles, el temido Miles. Ya veremos qué sucede. Queda muy poquito, ya el próximo capítulo, los próximos capítulos vamos a concluir, así que no se olviden de suscribirse, así pueden continuar con la historia, pueden ver cómo